Capítulo 5. El Sinaí. Ahora bien, Jetro, suegro de Moisés, había oído de su éxito y dio una cálida acogida a Moisés y Séfora con sus hijos. Moisés celebró una gran fiesta en su honor, cerca del lugar donde había visto la visión de la zarza ardiendo, y toda la multitud tomó parte en los festejos. Luego, cantaron himnos de acción de gracias y Jetro hizo un discurso encaminando al pueblo, especialmente a su caudillo Moisés. Al día siguiente, Jetro vio a Moisés en medio de una gran multitud resolviendo sus disputas, porque siempre que tenían diferencias acudían a Moisés. Creyeron que les daría justicia, y así le tuvieron muy atareado. Después de un día de trabajo, Jetro le llevó aparte y le aconsejó a dejar las disputas menores a otras personas. Debe juzgar solamente las más grandes, porque se podría encontrar otras personas que fueran aptas para resolver disputas, pero solo Moisés tendría cuidado de la seguridad de la gente al interceder ante Dios. Pasa revista al ejército, le aconsejó Jetro, y designa a jefes sobre unidades de 10.000 hombres, luego las divides en miles, luego en grupos de 500 y de nuevo en centurias y en 50. Que cada grupo tenga su propio oficial, reconocido por toda la multitud como hombre bueno y justo. Estos oficiales deberían decidir las controversias para los que tienen a su mando, pero que pasen todos los problemas serios a los oficiales de rango mayor. Si es demasiado difícil hasta para ellos, que te remitan a ti. De esta manera se lograrán dos ventajas: se administrará justicia a los hebreos y tú podrás estar atendiendo continuamente a Dios. Moisés aceptó bien dispuesto este consejo, sin ocultar el origen de su método, sino informando a la multitud acerca de quién lo había propuesto. Moisés incluso nombró en sus libros a Jetro como la persona que introdujo este sistema, lo que indica la integridad de Moisés. Moisés hizo ahora reunir al pueblo y les dijo que se dirigían al monte Sinaí para hablar con Dios. Les mandó que levantaran sus tiendas cerca del monte mientras él subía al monte Sinaí, que es muy difícil de subir debido a su altura y a sus precipicios. Era también un lugar que inspiraba temor reverencial por la creencia de que Dios vivía allí. Los hebreos movieron sus tiendas como Moisés les había ordenado y las plantaron al pie del monte. Se sentían contentos de que Moisés volviera de la presencia de Dios con promesas de bendición, por lo que festejaron y se vistieron de sus mejores ropas, celebrando durante 2 días. Pero al tercer día, antes de salir el sol, se extendió una nube sobre todo el campamento de los hebreos. Nunca habían visto nada igual y cubrió el lugar donde habían plantado las tiendas. Y mientras que el resto del cielo estaba claro, unos fuertes vientos trajeron torrentes de lluvia, junto con rayos y truenos. Este espectáculo y fragor aterrorizaron a los hebreos, porque era algo fuera de lo ordinario, y el rumor de que Dios frecuentaba el monte los alarmó aún más. Así que se pusieron a temblar en el interior de sus tiendas, temiendo que Moisés hubiera sido destruido por la ira divina, y esperando que les sobreviniera lo mismo. Mientras se sentían atormentados por estos temores, vieron de repente a Moisés que descendía del monte, con su rostro gozoso y exaltado. El aire también se aclaró y limpió tras haber pasado la tempestad. Entonces Moisés reunió a todo el pueblo y se puso sobre la tarima, para que todos pudieran oírle. Hebreos, dijo, Dios me ha recibido en su gracia como antes, y me ha dictado normas para una vida feliz y un gobierno ordenado, y ahora Él está presente en el campamento. Por tanto, os ordeno que no escarnezcáis lo que os voy a decir, porque estos mandamientos no provienen de mí, el hijo de Amram y de Jocabed, sino de aquel que hizo que el Nilo corriera sangriento por causa vuestra, y que domó la arrogancia de los egipcios con varias plagas, que abrió un camino en medio del mar, que nos envió alimento desde el cielo cuando estábamos hambrientos, y que hizo que saliera agua de la roca cuando sedientos, por medio de quien Adán gozaba de los frutos de la tierra y del mar, y Noé escapó del diluvio, y nuestro antecesor Abraham se asentó en Canaán.
por quien Isaac nació de padres ancianos y Jacob obtuvo 12 hijos virtuosos, por medio de quien José vino a ser señor del poderío de Egipto. Él es quien os comunica esas instrucciones a través de mí como su intérprete. Tenedlas en gran reverencia, porque si las seguís, viviréis una vida feliz. La tierra os será fructífera y la mar calmada. Seréis también imbatibles ante vuestros enemigos, porque he sido admitido en la presencia de Dios. He oído su voz inmortal. Así de grande es su interés por nuestra raza y su perpetuación. Luego condujo al pueblo, con sus mujeres e hijos, cerca del monte, para que oyeran hablar al mismo Dios. Y todos ellos oyeron a una voz que venía de las alturas, y les daba 10 mandamientos que Moisés nos ha dejado inscritos en 2 tablas. El primer mandamiento nos enseña que solo hay un Dios y que solo debiéramos adorarlo a Él. El segundo nos manda no hacer la imagen de ninguna criatura para adorarla. El tercero, que no debemos jurar por Dios en ninguna cosa frívola. El cuarto, que debemos guardar el día séptimo, reposando de toda obra. El quinto, que debemos honrar a nuestros padres. El sexto, que no debemos cometer homicidio. El séptimo, que no debemos cometer adulterio. El octavo, que no debemos robar. El noveno, que no debemos dar falso testimonio. El décimo, que no debemos codiciar nada que pertenezca a otro. Cuando la multitud hubo oído al mismo Dios dando estos preceptos, se gozaron en estos mandamientos y se levantó la reunión. Pero al día siguiente acudieron a la tienda de Moisés y le pidieron que les trajera otras leyes de Dios, y así lo hizo. De nuevo Moisés subió al monte Sinaí, pero se quedó allí tanto tiempo, 40 días, que el temor atenazó a los hebreos. Nada les horrorizaba más que pensar que Moisés hubiera muerto. Algunos decían que habría caído presa a las fieras, y otros que se habría ido con Dios. Pero el campamento no osaba moverse, porque Moisés les había ordenado que se quedaran allí. Por fin, después de 40 días y 40 noches, Moisés descendió, y no habiendo tomado alimento alguno durante aquel tiempo, su aparición llenó de gozo a la hueste. Y él les reveló cuánto se cuidaba Dios de ellos, y qué clase de gobierno podría promover la dicha de ellos. Les dijo también que Dios quería que se hiciera un tabernáculo al que él pudiera descender siempre que viniera entre ellos. Debían transportarlo con ellos y ya no tendrían que ascender al Sinaí. Entonces Moisés les mostró 2 tablas con los 10 mandamientos inscritos en ellas, 5 en cada tabla, y la escritura era de la misma mano de Dios.